Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bien se está aquí. Así es, Pauli. Nuevamente grabando, creo que nos hemos tomado un mes y medio, que normalmente grabamos 2 episodios por mes. Esta vez hemos grabado, nos tomamos un tiempito y estamos súper emocionadas de por fin regresar, Pauli. Así es, y hoy estamos bien acompañados, como pueden ver, no solo estamos solo Aleca y yo y nuestro querido invitado, sino que tenemos el Espíritu Santo que siempre nos acompaña en todos los episodios y el Beato, una reliquia de primer grado, el Beato Carlo Acuti, el patrono de los evangelizadores digitales. Es un honor estar aquí. Y bueno, realmente, como saben, somos de Guayaquil, Ecuador. Hemos tenido la bendición esta semana de tener de visita las reliquias de este beato que admiramos muchísimo. Em, y con Aleca habíamos pensado como nos gustaría conocer un poco más acerca de las reliquias, qué significan, porque vemos mucha devoción en la gente. Entonces, entender cuál es realmente esta devoción, no solo a las reliquias, sino a los santos y qué nos vienen a enseñar. Sí, y la verdad es que, Pauli, Dios es tan grande que nos sorprende y nos dio este regalo del anhelo que teníamos de invitar a Luis Alberto Sánchez Serrano, que es católico, esposo, padre, colombiano, expositor delegado del venerable servo de Dios, Carlo Acutis, y su exposición internacional de los milagros eucarísticos en el mundo. Y tenemos hoy el agrado de tenerlo aquí con nosotros porque obviamente nos vino a visitar Ecuador y Dios nos regaló este lindo momento de poder estar con usted. Bueno, antes que todo, darle las gracias por este espacio, por permitir que las reliquias de Carlos estén acompañando y bendiciendo también su evangelización, porque Él está Mm. presente en este momento y tras bambalinas con la oración preparatoria atrae al Espíritu Santo y con seguridad Él en el cielo estará complacido de poder participar porque es lo que le gustaba, es lo que añoraba, es lo que quería y se está realizando no solo en manos de ustedes, sino de tanto evangelizador digital. Bienvenida, qué bien se está aquí. Estamos emocionadas. ¿Qué quiere Carlo hoy para nosotros? ¿Hacia dónde va a llevar la conversación? Así es. Y queríamos que nos cuentes un poco de ti, ¿ya? Y cómo llegó a ti este llamado de trabajar para Dios, de trabajar para Él, de trabajar también para peregrinar con Carlos Acutis. Mm, de siempre había estado unido con la iglesia, siempre desde muy niño, recuerdo la vida como monaguillo, luego catequista, grupos juveniles, entonces siempre estaba ligado. Luego viene una experiencia muy personal de profundización en la vida religiosa. Entonces estuve con estudios de vida religiosa, de seminario, estudios de filosofía, teología. Luego viene la etapa de matrimonio, en la cual ya llevamos 24 años Sí. de muy buen matrimonio. Somos legionarios de María. Entonces nuestro hogar ha tratado de tener esa línea de formación y de tratar de vivir en el compromiso católico. Ya esta experiencia con Carlo viene a partir de una situación muy particular de familia, una crisis económica, una crisis laboral, y en ese momento de desierto aparece la invitación de participar a un retiro de silencio en el santuario de Fátima. Obviamente, en medio de esta crisis, yo lo primero que les dije es que lo poco que tengo no lo voy a invertir en un viaje o a un retiro. Pero insistieron, cubrieron con los gastos y estuvimos una semana de retiro en Fátima. Allí conozco el milagro eucarístico de Santarém con una experiencia espiritual muy fuerte y es un milagro que pedí a la Asociación Amigos de Carlo Acutis en cabeza de su madre, la señora Antonia, que me dieran el honor junto con mi esposa este año de entronizar la reliquia del Beato Carlo allá y dejamos una reliquia, porque allí empezó todo con ese milagro eucarístico. Al subir y ver el milagro, una emoción muy fuerte, promulga mis milagros eucarísticos y mi devoción eucarística. Obviamente el impacto era fuerte. Yo sabía que no me lo estaba inventando, pero no sabía cómo expresarlo y el predicador que estaba conmigo, al segundo día que volvimos, surge lo mismo. Él simplemente me dice, Luis, una gran misión viene.
prepárate, pero ni idea. Terminamos en Suiza. Después del recorrido yo daba el preámbulo de sus charlas y al final, el último día, quien es el delegado hoy también de Carlo para la parte de Europa, se llama Carlos, también un gran amigo, me dice, ¿conoces los milagros eucarísticos, la exposición? A lo que yo digo, bueno, sí conozco milagros eucarísticos, vengo de Santarém, pero no conozco una exposición. Y me dice, ah, ya. Y con picardía me muestra mira esta exposición. De loco, lo primero que digo es, yo quiero promover esto, quiero estudiarla y quiero anunciarla, quiero promoverla. Me dijo, ¿y sabes quién la hizo? Y le dije, no, pues ni sabía que había la exposición, mucho menos quién la hizo. ¿Te suena el nombre Carlo Acutis? Me suena italiano, pero no más. Entonces, cuando me muestra su cuadro de la foto que conocemos hoy en día, que es la que siempre se ha dado en medios, enseguida nuevamente la emoción muy fuerte. Ahí sí trato de distinguir una voz que solo la descubro años después cuando veo el video de Carlo, donde él se despide, chao, donde dice que estaba destinado a morir. Esa fue la voz que yo escuché. Solo la entendí después. Y en ese mismo momento se le hace el llamado a Antonia y Antonia, sin conocerme, me da el aval. Cuando llego a Colombia ya tenía la primera carta y ahí empecé con la peregrinación, primero con los milagros eucarísticos, hablando de los milagros eucarísticos, viajando por el mundo y ya luego sí vino la entrega de las reliquias, que son dos, que es un fragmento de su cabello, un pedacito de su cuerpo y son las que acompañan todo este peregrinar. Wow, qué lindo cómo dices que escuchaste la voz, o sea, el tono, su tono de voz. Bueno, sí, es la primera vez que lo digo. Pero sí, sí, ya después de unos años, cuando veo el video y estaba profundizando, esa Esa es fue la la voz. voz que yo escuché. Qué increíble. En Estoy sin serio, palabras yo. impactante. La verdad es que sí. Y Bueno, cuando le digo a mi director espiritual, le comento todo esto, hay una respuesta que la uso siempre y siempre la digo, porque da el significado de lo que cuando Dios quiere usar a alguien. Le digo a él, Monseñor, esto, sucede esto, y lo primero, ¿por qué yo? Mi familia, mi situación laboral, mi actividad. Y me da una respuesta que ha sido una catequesis de vida. Mira, no te preocupes, que Dios hace maravillas y grandes cosas en cualquier porquería que esté de rodillas. Mm. ah, Entonces, esto Dios escoge en su momento al que esté dispuesto. hay que abrirle el corazón, exactamente. Y no en esto no se puede hablar de quién es digno y quién es indigno. Simplemente Dios actúa. Así es. Algo que me gusta mucho es que en ese momento, y tú lo dijiste, o sea, yo no entendía. Yo en ese momento me fui y regresé al siguiente día y se me acercó dijiste, El el misionero, el misionero ahí predicador que iba y allí. sentí lo mismo, pero también tú como todavía no entendías qué pasaba, simplemente era algo que tú habías sentido, pero darle ya ese sentido después a todo lo que viviste en este retiro que tuviste, ¿verdad? Sí, fue un retiro de silencio, fue muy especial porque era estar en Fátima, pero estar en silencio. O sea, por más ruido que traías en la cabeza, preocupaciones, de angustia, ¿qué va a pasar? Porque era solo un cúmulo de preguntas. Era un Ujú. cúmulo de preguntas. ¿Qué va a pasar? Mm. Y como que la Santísima Virgen diciendo, yo también estuve en silencio, yo no entendía, pero me estuve en silencio. Y en ese silencio fui aprendiendo a escuchar, a distinguir, a procesar, y por eso es que la Santísima Virgen pues todo lo guardaba en el corazón. Y ella, que Mm. es la madre del silencio, allí tenía las respuestas. Mm. Entonces, ante Mm. una misión y ante toda esta avalancha de preguntas que se viene siempre que se va a hacer una misión, es simplemente guardar silencio, llorar y esperar. Y fue la vida de San José. De San José no conocemos ni una sola palabra, Ujú. no conocemos nada. Y él en ese silencio simplemente obedeció, guardó en el silencio e hizo lo que Dios le pedía en sus sueños.
Entonces, este misionar a veces no es de complicarse tanto, es dar ese paso, montarse a la barca, como nos lo dice el Papa Francisco, y hablar de Jesús, arriesgarse. Wow, el silencio, qué virtud tan hermosa. ¿Qué No lo había significado? pensado, Yo ¿no? tampoco. No lo había pensado Lo porque digo. siempre estamos tanto ruido alrededor y siempre queremos Mm. tener respuestas rápido y queremos como resolver todo rápido y hablamos y no nos dejamos como tener ese espacio y en el silencio también están las respuestas. Claro, y cuando miras a todos los profetas, todos los patriarcas, a todos les tocó guardar silencio. Ujú, O sea, acallarse en medio de las situaciones. Tenemos profetas que pasaron por situaciones de depresión, de ansiedad, santos también que fueron tocados por todo eso y les tocó acallar esos ruidos y esas voces para poder interpretar cuál era la voz de Dios. Y hoy el mundo nos lleva a una distracción de ruidos y a veces también dentro de la evangelización. Y Dios lo que pide es ese silencio e intimidad, que fue lo que vivió Carlos. Muchos piensan que Carlos se dedicaba horas y horas a la adoración eucarística. Para Carlos era esencial 5, 10 minutos, 15 minutos en ese silencio. Y él lo refleja en unas frases muy especiales, eh, que él lo único que quería era sentirse como Juan. Y recordamos que Juan era el discípulo amado de Jesús. Y el único que fue intrépido, el único que fue atrevido, los diferentes pasajes que narran de la vida de él. Y Carlos lo toma como ese personaje. Yo quiero ser como él. ¿Y qué ser como Juan? Era el único que se recostaba en el pecho de Jesús a escuchar los latidos de su corazón. mm. Y ese es lo que Carlos quería en ese silencio, sentir ese latir del corazón y por eso se enamora profundamente de la Eucaristía, porque la Eucaristía, cuando se estudian los milagros eucarísticos, todo el análisis científico nos apunta al corazón. Entonces, Carlos lo interpeló muy, muy bien. Wow, el corazón, es verdad, porque vemos todos estos milagros alrededor de la sangre y que llevan al... Ya nos vas a contar un poquito, pero Sí. ¿sabes qué? Yo, justo esto del silencio que hablábamos, ahorita Carlos se encarga de hacer todo clic en mi cabeza. Hace pocos días celebramos San Benito, que él era un Sí, monje que guardaba mucho silencio para escuchar las voces de Dios. Y con San Benito viene acompañado el sacramental de su medalla, que es tan famosa, y nosotros en redes pusimos un video que llevó a muchas preguntas y mucha devoción alrededor de esto. Y con Aleca queríamos como un poco que nos cuentes también, las reliquias son sacramentales. sí. Entender cuál es esta línea delgada en que los católicos no nos volvamos como el amuleto, es que ya la toqué, entonces ya me voy a sanar. Es que no se trata de eso, sino la devoción y entender la intercesión de los santos y las reliquias en nuestra vida. Y en conjunto a esto que María Paula te está preguntando, también entender un poco los grados, porque hay diferentes grados Sí, de la reliquia. sí, sí. Entonces, como dices, grado uno, ¿qué significa grado uno? ¿Qué Ok. significa 2, 3? Empecemos por la primera, el primer comentario. Hay una línea muy delgada entre la superstición y Mm, la devoción, ¿sí? Es como decir, yo soy muy guadalupano, amo a la Santísima Virgen de Guadalupe, pero tengo la veneración, si se le puede llamar así, a lo que llaman la Santa Muerte, que no tiene nada que ver con el catolicismo y es algo de superstición y es algo que también está con hechicería, brujería y pactos. Para el católico, ¿qué es la devoción de las reliquias? Una reliquia es la presencia del santo. Aquí está Carlos con nosotros en este momento, porque son los restos, es lo que quedó y que se puede exponer de alguien en el cual habitó el Espíritu Santo en plenitud. mm, Y por eso es la santidad. El Papa Francisco hoy nos habla del santo de al lado. Nosotros no sabemos quién de nosotros lleva una vida de santidad. Y por eso es que nos pide siempre la oración de los unos por los otros. Pero en estos casos que la Iglesia ha reconocido virtudes heroicas de fe que le ha dado los diferentes escaños para escalar a la santidad, es porque el Espíritu Santo fue pleno y Dios obra grandemente por la intercesión de él. Ningún santo hace milagros. Ningún santo hace milagros por sí mismo. Ni siquiera el gran taumaturgo o de los dos grandes santos taumaturgos como fueron San Benito, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, que obraban grandemente en milagros, ellos siempre oraban a Dios y pedían que Dios
se manifestara. Y así son los santos, se manifiestan. Entonces, en esa veneración que hay con los santos, esa línea que la Iglesia permite de tenerles en veneración, se le pide a los católicos que tengan devoción, que tengan piedad, pero ni una reliquia misma, por sí misma, como es esta reliquia de primer grado, es es una oportunidad o es un elemento para atraer fuerzas o energías o nada de eso, Ya. nada de eso. La Iglesia pide el sumo respeto y hay unos cánones específicos para el cuidado de las reliquias y la tenencia de las reliquias que pide respeto, que pide lugares de veneración. O sea, hay todo un protocolo en torno al uso y al manejo de las reliquias, la no comercialización, en fin, hay toda una cantidad de cosas. Y en esto lo que se le pide a los católicos cuando están en veneración con las reliquias es que pidan la intercesión del santo, Ujú. le pidan el favor a él para que él, en esa cercanía que tiene con Dios, mueva la gracia de que Dios diga sí, se le es concedido, Ujú. pero es por la intercesión del santo. Entonces, teniendo eso entendido de la devoción y el trato que se le debe dar a las reliquias, entendemos las categorías que ellas tienen en sí Mm. mismas. La iglesia desde los primeros inicios, cuando nosotros recordamos la vida de los primeros cristianos que fueron martirizados, que fueron torturados y que hoy en día no estamos ajenos a todo lo que ha sucedido con la persecución de los cristianos, pero dentro del catolicismo, la iglesia ha tenido esa oportunidad de veneración de las reliquias. ¿Qué hacían con los primeros cristianos? Retiraban los cuerpos del Coliseo romano, donde eran torturados y sacrificados, y los guardaban, los enterraban. Y al paso del tiempo, que siempre se ha usado el retirar a los cuerpos para luego retirar los restos, como hasta el día de hoy, para ocupar los espacios, los huesos, los restos se guardaban con un hermético cuidado, con un respeto, y se les tenía señalado que allí fueron mártires, que fueron torturados, o los apóstoles, y así poco a poco se fueron descubriendo las reliquias de los santos. Y para tener esa memoria, para tenerla fresca, se han tomado pequeñas partículas, o hay algunas reliquias que son trozos grandes de santos, y se dan a la veneración pública. Para tener ese recuerdo y esa motivación, un santo no es más que la motivación a alcanzar la santidad. Es decirnos, él pudo, yo también puedo ser santo, yo debo buscar la santidad. Y por eso vemos esa bonita pedagogía que tiene la iglesia de esa multitud de santos con los cuales uno se identifica. Y hay un santo prácticamente para cada uno de los que conocemos y son miles. Entonces, una reliquia de primer grado es lo que es parte directa de su cuerpo. Hay reliquias que son del cabello, que son del cuerpo, que son del hueso, que son del cráneo, en fin, todo como la iglesia determina y da el permiso de la veneración. Luego vienen las reliquias de segundo grado, que son las prendas que haya usado el santo. Entonces, la camisa de Carlo, una franela de Carlo, o sea, una tela que haya sido directa. Digamos, el milagro de la beatificación sucede con una reliquia de segundo grado en Brasil. Y era un trocito que el padre, el vicepostulador de la causa de Carlos, que es brasilero, le pide a su madre, Antonia, que le conceda un pedacito de tela porque ya se abrió la causa, ya era venerable, entonces se pedía la gracia de un milagro para ascender. Se le concede una reliquia con la tela de Carlos y es por la cual se obra el milagro que le da la beatificación con el niño Mateus, fue con una reliquia de segundo grado. Y una reliquia de tercer grado es todo aquel objeto piadoso, estampa, escapulario, Ujú. rosario, medalla, que haya tenido contacto con la reliquia de primer grado. Pero ahí es donde viene lo especial. No porque la toques simplemente ya es reliquia. Ya. Tiene que tener el buen uso. O sea, si tocaste el rosario, tienes que rezarlo, porque si no se te convierte y lo vas a tener como un amuleto.
Si portas el escapulario y es tocado por la reliquia, es porque tienes que portarlo siempre recordando que tienes que llevar una vida de gracia. Entonces, el buen uso que se le da a estos elementos que han estado en contacto con una reliquia. Mm. Tú nos hablaste, no sé si, a mí me interesa mucho ahorita, nos hablaste del milagro que hizo Carlos con una reliquia de segundo grado. Este, no sé si nos puedes contar un poco de ese milagro, qué pasó, qué fue lo... Mateus, un niño de 8 años, diagnosticado con una situación congénita del páncreas. El páncreas pues segrega todos los jugos y es lo que permite todo el proceso de digestión. Este niño estaba desahuciado en el sentido de que comía y vomitaba, comía y vomitaba. El diagnóstico no era nada bueno. eh, los padres, pues resignados también a esta situación, solo como que se abandonan a esa última parte que es lo espiritual y Ujú, muchas veces se tiene a esto. El padre anuncia la veneración de la reliquia, acude con su abuelo y el abuelo le dice a Mateus, pídele a Carlo, pídele al santo, pídele a él que te conceda la sanación. Cuando el niño pasa con la reliquia, el abuelo le dice, ¿qué le vas a pedir a Carlos? Y él dice abiertamente, yo quiero dejar de vomitar. Era su anhelo. ujú, Se va a casa, siguiente día empieza a comer. Obviamente la familia esperando el proceso de que él vomitaba, no pasa nada, sigue comiendo, sigue normal. Y entonces ya lo llevan al médico, no porque estaba vomitando, sino porque no estaba vomitando. claro, Le hacen los exámenes y encuentran que su páncreas se había restituido totalmente, que estaba del tamaño de la edad de él y que estaba perfectamente sano y trabajando. Y ujú. ese es el milagro que con toda la documentación que se aporta, pues le da la beatificación. Wow. ¿Sabes lo que ahorita pensé? Este niño tenía 8 años, Sí, ya. Y yo creo que cuando el niño le dijeron, no conozco, recién escucho la historia, pero la magia de ser niños, cuando le dijeron, ¿qué le quieres pedir? Él de verdad con su corazón lo pidió, sí, probablemente. o sea, Y eso, para él lo incómodo y lo que afectaba a la familia era que sí, él siempre estaba vomitando. Yo quiero dejar de Él no pidió sencillito. sanación. Ajá, Él dijo, Yo quiero dejar de vomitar. y yo creo que esa magia de ser niños es lo que a veces nos falta cuando ya crecemos. Y que todo alrededor de las reliquias y la devoción a los santos y también a pedirle a Dios directamente, porque ese niño creyó. Por eso es que el Evangelio siempre nos recuerda tan importante el pasaje. Hay que ser como niños. Tienes que ser como niños, o sea, pedir con la pureza de corazón. Él solo dijo, me dicen que pida, yo pido. Y de verdad su corazón es lo que quería. Qué increíble. Qué recordatorio más hermoso. Tener esa confianza de niños, de saber, lo pido y ojalá, o sea, él con convicción estaba seguro que se iba a cumplir y Carlo pues le hizo la intercesión Le con ese hizo la milagro intercesión. tan hermoso. Ay, sí. ujú. Algo también que es súper, que quería rescatar de lo que habías comentado, es que la reliquia de tercer grado, qué importante esa coherencia que tenemos que tener los que llevamos estas reliquias, también por ser también testimonio para los demás, ¿no? Mira, y ha habido testimonios de sanaciones, y te hablo pues de lo que conozco de Carlo, con solo una estampa de Carlo, con solo una estampa. Y tenemos testimonios de personas que han orado incluso en la distancia, sin tener contacto con la reliquia, pero se consiguieron una estampita y Dios obró allí. Entonces, las personas que han tenido contacto con las reliquias, y que son muchas reliquias de Carlos, y que han tenido esa oportunidad de tocar la reliquia, es simplemente tener ese recordatorio en el corazón Mm, de que Él va a estar intercediendo, Ujú. que Él tiene la gracia de estar en el cielo gozando de la presencia de Dios y Él simplemente, a ver, querido Padre, están pidiendo esto, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Ya Dios dice, bueno, listo, ahí está. Porque mm, Él es el que ordena las gracias, Él es el que las da y Él es el que las reparte. Los santos simplemente son esos Intercesores. grandes amigos de Dios a los cuales, pues que Dios los ama tanto, que los amó, tantos sacrificios que hicieron,
que buscaron imitar a su hijo y sobre todo a la criatura más bella que él pudo darnos, que fue María Santísima, que le dice, pues, a ver, ahí va. Así es. Me encanta cómo hablas de Carlo y me encanta cómo hablas de los santos. Realmente los santos son ese recordatorio que nos ayudan a alzar la mirada y decir, tú también puedes ser santo. ¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Cómo Carlo, con esa cercanía tan linda que tú tienes con él, te ayuda, cómo crees que te ayuda en este camino de la santidad? A ti. Mira que cuando estábamos buscando una frase para identificar la misión de Guayaquil, se colocó, eh, está de moda ser santos, Ujú. o ser santos está de moda. Hoy, cuando se nos imponen tantas cosas, uno también tiene que retar al mundo y decirle, oye, hay otra cosa, y lo estamos viviendo. Yo siempre he visto en todos estos movimientos por el mundo la gran cantidad de jóvenes que están buscando la santidad. Mm, Están luchando como guerreros, como héroes, porque no es fácil vivir la juventud en medio de todo lo mediático que se nos está ofreciendo y de toda la hipersensualidad que se está viviendo, que un joven quiera decir, pues yo quiero vivir en pureza, yo quiero vivir honestamente, yo quiero crecer y proyectarme, pero con una línea recta y moral, cuando los medios todos nos están diciendo totalmente lo contrario. Entonces están en esa guerra fuerte que para mí son grandes héroes. Y en lo personal, me dicen, qué bendición la que usted tiene de tener reliquias y ahora otras reliquias que nos acompañan. Y yo le decía, ustedes no saben en el lío que estoy metido, Por tenerlo. porque tenerlas, custodiarlas, es tener la misma sintonía que él tuvo. Es tratar de imitar algo de lo que él imitó. Y cuando se cree que ya está llegando por lo menos a cumplir esta frase, te das cuenta que te toca volver a empezar. Y siempre es un volver a empezar, pero es lo que Carlos dice, que el proceso de santidad que uno debe llevar en la vida es una operación matemática. Carlos con ese genio, con esa genialidad que tenía de su conocimiento, simplificó el proceso de conversión, que también es santidad, en una frase, que es, la conversión es un proceso de resta, menos yo y más Dios. Entonces es un vaciarse totalmente, empezar a vaciarse del mundo, empezar a mm, desprenderse. Carlos, un niño de clase alta, un niño rico, que tenía todas las probabilidades de vivir como cualquier joven de Milán, de vivir eso y mucho más. Y opta por la sencillez, opta por el desprendimiento, opta por ese despojo. Por eso está tan identificado con San Francisco de Asís, que también de clase alta, de clase noble, y él no solo se despoja, se desnuda delante de su padre y de todos para decirle, ya no te pertenezco, soy de Dios. Y eso es lo que Carlos asimila en su vida y ese es el proceso con el cual él empieza su vida de santidad, a lo cual yo como persona y todos los que están en mi círculo, mi familia, mis amigos, mis hermanos de la Legión, pues van tratando poco a poco al ritmo, mm, sin un movimiento abrupto, pero sí siendo radicales. mm, Porque Carlos era muy radical. mm. Para Carlos era un sí, un no era un no. Y cuando él habla de todo esto es porque lo habla con radicalidad. Él podía estar con sus amigos tranquilamente, compartiendo, escuchándolos, pero defendía la pureza, defendía, criticaba la pornografía, estaba en contra de las drogas, estaba totalmente a favor de la vida y eso es simplemente de un pensamiento radical. Y a uno se le tiene que ir aprendiendo de esa posibilidad Ujú. de ir poco a poco siendo radical en la fe. Wow. Y algo súper clave que me quedo en lo que recién dices, es vaciarnos. Vaciarnos es tan difícil porque, de nuevo, creo que ahí el Carlos lo que nos quiere decir es silencio, porque silencio, vaciarnos, para poder escuchar a Dios, para poder llenarnos de Dios, porque si estamos llenos de tantas otras cosas, ¿qué espacio le dejamos a Dios? Esa es la pregunta que a veces nos tenemos que hacer. A mí me quedó una enseñanza, la primera oportunidad que estuve en Asís visitando a Carlos. em, encontré con un monje italiano
de un proceso de conversión muy especial, viste de sayal, o sea, lo más burdo. Y estuvimos hablando, compartiendo. Ujú. Y en el momento que yo le digo, ¿me puedo tomar una fotografía con usted? Y él me da esta respuesta. Si eso te sirve para tu santidad, tómala. Mm, Yo dije, ok, entendí. Entonces, nosotros incluso en estos medios tenemos la tentación del like, del me gusta, de que aumente el número, ujú, pero sí aumentará la fe, sí aumentará nuestro proceso de conversión, eso sí nos lleva a la santidad. Es lo que Carlos quiere decirnos. Y cuando él dice, al final de sus días, muero feliz porque no he desperdiciado ni un solo minuto de mi vida en cosas que no le agradan a Dios. Ahí es mm, donde viene el interpelarse. ¿Lo que estoy haciendo sí le agrada a Dios? ujú, Y ese es el proceso de vaciamiento, cuando uno empieza a mm, entender la vida. Esto sí le agrada a Dios, esto sí es de Dios. Y ahí es donde empiezas a mirar que ese examen de conciencia empieza por la primera línea de los mandamientos, el Shema. Escucha, escucha bien, que antes de decir que amo a Dios, ten bien claro lo que es la línea de los mandamientos y cómo las debes cumplir. Esa pregunta que tú haces, creo que podría ser clave, obviamente, para los que queremos estar en esa línea de vivir la santidad, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo empiezo a ser buena? ¿O cómo pues eso dejo? O sea, ¿esto será que está bien? ¿O hasta qué, cuál es el límite de lo que sí debo hacer, lo que no debo hacer, lo que está bien, lo que está mal? Pero esa pregunta que tú dices es como que esto le agrada a Dios. Eso es una pregunta que tú te puedes hacer constantemente durante todo el día, realmente. Y en cada cosa, en cada conversación con una persona, en cada situación que estás viviendo, ¿qué lo que tú estás haciendo le agrada a Dios o no? Me parece como una pregunta súper concreta para y el que, norte, ajá, para tener un fijar. norte y que tú sabes la respuesta. No tienes que esperar que alguien venga y te diga, sí, dale, dale el chisme nomás, no va a pasar nada. No, o sea, tú ya sabes. Por eso todos los santos siempre nos han insistido en el examen de conciencia en la noche. A ver, todo lo que hice estuvo bien. Todo lo que hice, a ver, miremos los mandamientos, dónde fallé y sobre todo a quién hice sentir mal. O sea, por eso se nos pide el examen de conciencia en la noche. A ver, ¿cómo fue tu día de santidad? Estás caminando en la santidad. ¿Cómo fue tu día hoy? Wow. Y por eso Carlos lo entendió tan bien que para él la confesión era necesaria cada semana, por lo menos cada 15 días. Porque él decía que ese profundo amor que le tenía a Jesús Eucaristía, ese profundo deseo de recibirlo, porque era Ujú, la muestra más grande de amor, era visitarlo, comulgarlo, pues tenía que estar en estado de gracia, Ujú, porque sabía quién era el que estaba habitando. Ahí es donde vemos nosotros la gran diferencia. Tenemos una preferencia grande y una predilección con las reliquias y sabemos lo grande que es, pero es la reliquia más grande que Jesús Eucaristía. mm, Es Carlo más grande que la presencia de Jesús en la custodia cuando está en adoración eucarística. ujú, Es más grande el poder de Carlo que cuando como a Jesús mismo, que es claro el que no. dueño y hacedor de todo. Carlo lo define que con algo tan especial que mientras más tiempo estemos en adoración con el Señor, que mientras más lo comulguemos, más santos nos vamos haciendo. Y por eso a veces nosotros estamos llenos de situaciones de calamidades que podemos decir nosotros de nuestras vidas, situaciones de salud, situaciones laborales, sociales, situaciones personales, y olvidamos que tenemos dos sacramentales que son de sanación. Uno extremo que es la unción de los enfermos. Y eso no es para despacharlo, para que, bueno, te ungimos y te mueres. No, tiene el poder de sanar. Pero antes de eso, hay el sacramental de sanación que es la confesión. Cuando tú te confiesas, te sanas, Ujú, te liberas. Entonces, mientras más trates de mantener este estado, más tienes esa posibilidad de sanidad espiritual y también corporal. mm, hermoso. Yo creo que, yo creo que Carlo
nos invita a vivir estos sacramentos en el día a día, porque eso es lo que nos acerca más a Jesús al final del día, la confesión, poder tener la gracia, estar en gracia para poder comulgar, la oración, y siempre está ahí, solo que a veces el ruido del mundo se nos hace olvidar. Y te lo pone de una manera sencilla. Tal vez diríamos, no, que eso es muy complicado ser santo. O sea, eso me No es cuesta. para mí así. Claro, a todos les costó. Ujú. ¿Acaso no le costó a San Francisco de Asís despojarse de su nobleza y Ujú. dejar, querer abandonar esos títulos? Santo Tomás de Aquino, eh, en fin, tantos santos que nos dan testimonio de cómo se han convertido. Claire aquí en Ecuador, cuando la hermana Claire que abandona su vida próspera de teatro, de medios, y se viene acá a servir como una religiosa y muere sirviendo. Y detrás de Carlo vienen unos jóvenes también muy grandes que nos han dado un ejemplo de santidad, que se han abandonado del mundo y se han llenado de Dios, pero sin dejar de estar en el mundo. Carlos no dejó de disfrutar los viajes, Carlos no dejó de disfrutar de sus amigos, no dejó de jugar y compartir con ellos, pero la característica ¿cuál era? Que todo lo hacía en nombre de Dios. Si jugaba y compartía con sus amigos, él estaba con su pensamiento en Dios. Si compartía con ellos igual, cuando estaba en una reunión con ellos, era él tratando de que y es lo que el esfuerzo grande, y eso yo creo que lo ve en San Francisco de Asís, cuando le preguntan los monjes a San Francisco que cómo evangelizar. Y la respuesta es tan sencilla, evangeliza de tal manera que muy pocas veces uses las palabras. Entonces, ese ejemplo de vida que uno tiene, la alegría que fue el Evangelio de Carlos, un niño totalmente alegre, es lo que nos debe tratar de llevar esa santidad sencilla. Para Carlos, la conexión con la palabra de Dios, lectura de la palabra y la escucha en la Santa Misa. La devoción del Santo Rosario son 15 minutos. ¿Qué empresa va a fracasar porque el gerente se retire 15 minutos a rezar el rosario? La confesión, a 15 días tomas 15, 20 minutos para confesarte. La adoración eucarística, 5 o 10 minutos. Amas a Jesús, ve y visítalo, salúdalo. Y la Santa Misa no dura una hora. ¿Y eso no fue acaso lo que Jesús le pidió a los apóstoles cuando estaba en Getsemaní? El reproche, ¿no habéis podido velar siquiera una hora? Mm. ¿Siquiera una hora conmigo? Y es lo que nosotros tenemos que entender. Hacia allá es donde tenemos que ir, que la santidad sí implica un desprendimiento de nosotros, pero no es complicado. Cuando con lo que Carlos hizo santo, eso no es complicado. Al final del día, todo eso que tienes de vida espiritual, pues los reflejas en algo material como son las obras de caridad, que fue algo que Carlos tuvo en su vida. Limitarlo a tu vida, o sea, hacerle el tiempo, porque hay mucha gente que dice, pero anda a la misa, pero anda a la oración, pero es que no tengo tiempo. ¿Cómo no tienes? Tienes que abrir eso de ahí, porque eso es lo importante en nuestra vida. Eso es lo que nos da el norte, nos ayuda. Entonces, siempre hay que priorizar, o sea, el primero. Y de ahí todo lo que tienes. No tienes que dejar de hacerlo, como dices tú. No es que Carlos dejó de hacer, es que lo tenía Dios presente todo el tiempo y él era primero. Hizo de lo ordinario algo extraordinario, Mm. porque los testimonios que dieron todas las personas que lo conocieron Mm. es que simplemente él eh, transpiraba y daba esa sensación de que había algo especial en él. Ujú. O sea, lleno de ternura, digamos, en Milán, con todas las personas que él conoció de servicios generales que contrataban en empresas o empleados domésticos, era tan insistente en tratar de ser su amigo que hasta que no le decían el nombre y los trataba bien, no dejaba de como de fastidiar o Mm. de ser Insistir. intenso, o Mm. sea, porque para ellos decía, ¿cómo este niño de clase alta me viene a buscar a mí, que estoy aquí de servicio doméstico? A ver, aquí qué está pasando. Y él les daba ese clic de amistad. Obviamente que en ese clic de amistad, pues suceden muchas cosas. Su doméstico, Rajesh, de casta sacerdotal brahmánica, hindú, sacerdote de tradición,
de ver esa coherencia de Carlos, de ver esa alegría, de ver esa chispa, de ver esa seguridad, al final le dice, esto va a ser un regalo, me convierto al catolicismo. O sea, de ver toda esa chispa y toda esa alegría, se convirtió a su doméstico. Testimonio de vida. Lo que tú has dicho es clave, que las palabras, que tengamos que usar menos palabras y que con nuestra vida podamos como contagiar ese amor de Dios. Que la gente no tenga que, no necesita explicación, sino esa persona tiene este no sé qué, esto interrogable e irresistible, así decimos en Schoenstatt. Tiene algo, un no sé qué. Y Carlos seguramente lo tenía. Qué honor haberlo conocido. Pero bueno, para terminar, quisiéramos que nos compartas si es que existe o recuerdas alguna historia, algún regalo del cielo que hayas podido evidenciar en tu misión todos estos años, llevando las reliquias a familias, a personas. Bueno, son muchos. He sido testigo de muchas cosas, de cómo Dios se ha manifestado a través de lo que suelo decir las travesuras espirituales de Carlos. Mm, O sea, no sé si han visto el video donde él sale un niño de 8 años sacando la lengua. ujú, Entonces yo después que escucho un testimonio, ahí está la travesura de Carlos, ahí está haciendo mm, sus cosas. Em, Embarazos, cómo ha podido, tengo la testimonianza de 4 casos de parejas que no podían tener bebé, se abandonan a la oración con Carlos, le hacen su novena y bueno, hay 4 Carlos por ahí en el mundo que son muy especiales. Y eso tiene relación también con su mamá. Cuando Antonia, después de 4 años de este proceso, obviamente que ella estaba con la seguridad de que Carlos tenía santidad, en un sueño, Carlos le dice que él sería canonizado muy pronto y que ella iba a estar en embarazo, pero no le presta como mucha atención a esta segunda parte, se queda con la primera por el proceso. Empieza ella a tener malestares, va al médico, conclusión, felicidades, estás embarazada y son 2. Y ahí están Francesca y Michelle, vienen 4 años después de la muerte de Carlos. Él se va al cielo y ahora en la tierra hay 2 de sus hermanos. Por eso he entendido esa intercesión de Carlos con los embarazos, porque Carlos tiene un toque muy especial con la familia. mm, Cuando uno mira la vida de Carlos, una vida de familia, una vida bonita, armónica, pero es él que llega con la misión de evangelizar a sus padres, de convertirlos. Entonces él tiene una misión muy especial en las familias, porque es él el que intercede por ellos y se convierte. Y por eso también dice muero feliz de ver que sus padres se estaban en ese ambiente de santidad. Sanaciones en las cuales Dios ha obrado grandemente. Una jovencita en Colombia diagnosticada con esta enfermedad de los ovarios, se me olvida. Ayúdame. endometriosis, ¿no? Endometriosis, severa, porque su mamá estaba sufriendo, sufría de lo mismo. Los exámenes, todos totalmente negativos. En un momento de peregrinación, ella le pide, empezamos a hablar y le dice, "Pues pídele a Carlos. ¿Quién más está de travieso? Pídele a Carlos que haga, que interceda por esta travesura". Conclusión, al final, en un acto de amor muy bonito, cuando va al último de sus exámenes, el más avanzado, y está en la cápsula, ella empieza a rezar el rosario y siempre pidiéndole a Carlos. Pero dice una frase muy especial. Señor, tú sabes que le estoy pidiendo a Carlos este milagro, pero si lo necesitas para alguien que esté sufriendo más que yo, tómalo. Wow. Ella después que salió dice, yo como que la embarré, Milagro. como que solté mi milagro. Bueno, al final reciben los exámenes y la conclusión era, pese de que incluso los ovarios se habían retraído, su útero se eh, había hecho una contorsión allí y que el diagnóstico era totalmente negativo, al final, al revisar los exámenes, sin ningún rastro de endometriosis. Mm, El año pasado, en noviembre, un joven
toma el carro de alta gama, eh, se deja picar, como decimos en Colombia, de la tentación de participar en una carrera, un pique, que se les llama allá. Ujú. El carro se colisiona fuertemente contra un puente, eso fue noticia nacional, el carro totalmente recogido, él no tiene ninguna lesión, pero todo el impacto lo recibe el cerebro. Conclusión del cerebro, después de su trauma cráneoencefálico, que había necrosis en su cerebro. Medio cerebro estaba necrosado. Pasamos con la reliquia, me piden el favor en el tránsito de una peregrinación, vamos a la clínica con permiso, la familia hace oración con la reliquia, él recibe la reliquia y él empieza a tener movimientos. Hacía 2 horas había sido bajado de la UCI, todavía estaba intubado y estaba sedado. Y los médicos que estaban allí presentes decían, es imposible que él tenga un movimiento, está sedado. Soltó unas lágrimas. Nos vamos de peregrinación, pero les digo a las familias, por favor, váyanme contando cómo va él. Y en el transcurso de esa semana, todos sus órganos se fueron conectando. Mm. Empezó a comer, empezó a hacer sus necesidades, empezó a caminar. Regresamos, me piden el favor de que volvamos a visitarlo. Y le digo a este joven, Andrés Felipe, ¿tú sabes quién vino a visitarte? Y él dice, sí, Carlo Acutis, por primera Mm. vez volvió a hablar. Ahora Wow. es, hace poco, antes de la misión de Estados Unidos y México, él dio el testimonio, salió caminando perfectamente, todos lo vieron, todavía no le habían colocado acá la otra parte que se le coloca de platinos, se le veía todavía allí su espacio y totalmente sano. Y que es lo mismo que le sucedió a Valeria con el milagro de la canonización en Florencia, Italia. Y así muchos testimonios de intercesión de Mm. Carlos. Muchos, son muchísimos. Por eso, como que Dios en este momento ha escogido a alguien bien travieso para estar haciendo muchas cosas. Wow, y que nos demuestra que es alguien contemporáneo, porque hemos crecido tal vez con muchas historias de santos De de antes, que de... cada tiempo ha tenido su, digamos, su reto, porque siempre hablamos de que no, es que hoy el mundo está como está, siempre cuando uno ve películas así de historia, Siempre, siempre El mundo está como está. siempre hay crisis. Entonces que no sea una excusa, pero Carlos nos viene a mostrar que él nació en el 91, ¿verdad? sí, Casi contemporáneo conmigo, Sí, falleció así en el es. 2006. Conmigo también. Contigo también. Entonces estamos hablando de una persona que sabe cuál es el mundo de hoy. Entonces ya le voy a pedir, oye, mira, ya Hay ahí unas cosas para pedirle a Carlos, y que haga sus travesuras. que haga sus travesuras. sus travesuras. Así es. Bueno, Luis, la verdad es que te queremos agradecer. Nos quedamos con, bueno, yo me quedo con esta invitación de hacer un poco más de silencio, de vaciarme un poco más de tantas cosas que hacen estorbo y pedirle a Carlo que nos lleve en este camino de la santidad, enamorarnos de la Eucaristía como él tanto se enamoró. Mira, ahora que estabas hablando, recordaba a un amigo, murió recién terminábamos la misión de México y alcanzamos a llegar a despedirlo, amante de Carlos, de la vida de Carlos. Y él le decía a su esposa algo muy importante, vacía la, vacía la maleta, Mm. vacía la maleta. Y eso es lo que uno tiene que tener, vaciar la maleta. A Wow. veces nuestra maleta está muy llena de presupuesto y de proyecciones y se hace pesada a veces. Entonces ese vaciar la maleta así como también Carlos lo hizo. Él tenía una frase muy especial en su condición económica. El dinero solo es un papel que sirve cuando se da la caridad. Mm. Y eso que es lo que tanto a nosotros nos preocupa, él nos dice, tómala suave. Wow, qué Sí, hermoso. increíble. Realmente te agradecemos por contarnos esta historia. A mí me ha dejado así la piel, sobre todo la última, bueno, todas, pero la última me pareció algo increíble. Eh, Muchísimas gracias por traer a Carlos aquí con nosotros y que él esté aquí presente. Y cuando empezamos decíamos, vamos a ver qué nos dice hoy Carlos, qué nos Mm. contesta Carlos, como nos decías tú también. Y, y creo que y espero que de verdad este episodio llegue a todas esas personas que necesitan escuchar
lo que nos has compartido el día de hoy y que este episodio también pueda hacer milagros, digamos, y acercar mucho más a las personas también a Carlos y a la iglesia y a Dios y a vivir los sacramentos que Él nos da. Vivir el estado de gracia. Vivir el estado de Vivir el gracia. estado de gracia que es para recibir la gracia. A veces creemos que estar al lado de Jesús es tan difícil y Él nos la pone fácil, Mm, empezando con eso que reflexionábamos, ser como niños. Un niño simplemente se le acerca a uno y ahí está en silencio y no más. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volver la mirada. Termino con esta frase de Carlo, que es la que nos cuestiona mucho en nuestras vidas, en ese anhelo de buscar la felicidad. Tú estudias la filosofía y puedes hacer un tratado de filosofía de buscar la felicidad y encuentras muchos pensamientos. Y Carlo lo sintetiza en algo muy especial. La tristeza es mirarse a uno mismo. La felicidad es levantar la mirada y contemplar a Dios. Allí es donde está. Allí es donde está todo. Levantar la mirada y contemplar a Dios. Ahí es donde ves que hay milagros, ahí es donde ves que hay sanación y ahí es donde ves cómo lo hicieron ellos para alcanzar ese nivel. Simplemente mirando a Dios. hermoso. Sí, Que levantemos más la mirada. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis Alberto, Carlos, también, Espíritu Santo. Eh, Nos despedimos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muchas gracias por escucharnos una vez más y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Qué bien se siente tenerlos aquí. Chao, gracias.